5:30 de la tarde. En este tiempo, qué cosa hermosa que hayas traído esta obra de Jorge van der Molen. Sí, lo teníamos ahí en Gateras Canto Versos para pasar un día de estos, y hoy finalmente sonó. Está muy bien. Bueno, casi podría ser perfectamente nuestra banda de sonido del programa hermosa, en este tiempo. Quiero saludar a Lucy Caballero, siempre es muy amable con nosotros. Ella es socióloga, investigadora, integrante de Ni Una Menos. Por supuesto vamos a charlar con Lucy. Nos interesa mucho el abordaje que nos proponga para analizar por fuera de lo policial, de lo estrictamente policial, que es el abordaje mayoritario, por lo menos en este momento en los medios en la Argentina, del triple crimen, del que estamos hablando desde hace varias horas. Lucy, soy Pablo Caruso, con Luis Pablo Giníger, en Que Vuelvan las Ideas te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Lucy por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué estás viendo del asesinato de Brenda Morena y Lara? Hay una discusión respecto o hay cierta resistencia, ¿no?, en algunos sectores por hablar de femicidio. Hay caracterizaciones sobre las vulnerabilidades varias y el rol del Estado, qué es lo que está pasando. ¿Por dónde entras vos en este momento? Mira, yo lo que veo efectivamente es como dos operaciones de lectura muy complicadas, ¿no? La primera, sobre todo de los medios, pero claramente orgánicas a una lectura oficial, ¿no?, del Estado Nacional. No sé si me escuchás bien. Te escucho perfecto, si tenés mucho retorno, ahí lo corregimos. Perfecto. Pero te escuchamos bien. Ahora no. Sí, dale. ¿Ahora no? Sí, ahora sí. Ahora. Hay delay, me parece. Ahí está. Primero comenzaron con una especie de indagación en la vida de las víctimas para, de evitar la sensibilización en la sociedad con, una especie de moralina sobre quiénes son las buenas o las malas víctimas. Eso, una vez que de alguna forma fue desarmado por la reacción del movimiento feminista, ahora hay una segunda lectura que tiene que ver con hacer una división entre femicidio y economías ilegales, ¿no?, narcotráfico. Y yo creo que lo que se trata justamente es de pensar todos estos elementos en conjunto, ¿no? Hoy la escuchaba la ministra de Seguridad decir que era narcotráfico, que no era un crimen de género, y lo que estamos viendo en toda la región, no solo en Argentina, que hace muchos años se viene trabajando, que los femicidios son una forma en las economías ilegales de mandar un mensaje de crueldad, ¿no? Y que se produce un particular ensañamiento en el cuerpo de las mujeres, por ser mujeres, justamente. Y entonces me parece que hay que mirar todos los elementos en conjunto. Yo creo que esto es triple femicidio, es un síntoma de descomposición social. Creo que hay que pensar cuál es el efecto que está generando este ajuste inédito en su velocidad y en su intensidad que está aplicando el gobierno, que está descomponiendo vínculos sociales, que está negando oportunidades para los jóvenes y para las mujeres, pero también para los varones, que son también quienes muchas veces se insertan en estas economías ilegales como soldaditos. Entonces, hay que sumarle ese elemento, un ajuste estructural, falta de perspectiva para los jóvenes, pero también un gobierno que se ha dedicado a utilizar el Estado para promover el odio contra el colectivo de mujeres, que ha desmantelado las políticas de prevención de las violencias, paralelamente a que aplicaba este ajuste, ¿no? Este ajuste estructural muy, muy pesado. Por lo tanto, son todos elementos que hay que leer en conjunto. Creo que no es... la semana empezó con la visita de Milei a Estados Unidos pidiendo un préstamo, un salvataje colonial para una economía que se está sosteniendo en base a endeudamiento y en base a un recorte permanente sobre las condiciones de vida de la población, y termina con la vida de 3 mujeres, o mejor dicho, la escena del encuentro de los 3 cuerpos de estas mujeres, de estas niñas en algunos casos. Uh-huh. Y me parece que son elementos que hay que pensar en conjunto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar estos femicidios como un síntoma de descomposición social, donde hay un proyecto de descarte, un proyecto de deshumanización, que se va ensamblando con economías ilegales, que son en este momento muchas veces la única opción que hay en los barrios, ¿no? Y también pensaba hoy, ¿no? Al contrario de hacer este recorte y querer de alguna manera reducir
los femicidios a la historia o a la narración policial, más bien lo que hay que hacer es el ejercicio contrario, ¿no? Por ejemplo, pensar cómo esto también es posible y cómo se está agudizando a partir de una economía desregulada, una economía que es absolutamente permisiva y es un paraíso para los capitales ilegales, para entrar y sacar dinero ilegal, para que se movilice el capital ilegal en Argentina con una economía que está absolutamente desregulada. Entonces yo creo que hay que juntar todos esos elementos y sobre todo valorar la reacción del movimiento feminista, que ha otra vez reaccionado sin necesidad de entender, sin necesidad de buscar culpabilidad o de decir que hay víctimas buenas y malas, mostrando que hoy, otra vez, ¿no? La vida está en riesgo, ¿no? Muy interesante esto, pues todo, pero me quedo con esto, que no lo había pensado de esa manera. El movimiento feminista reacciona rápidamente, dando el ejemplo sobre cuál debería ser la reacción, sin ponerse sin necesitar otros elementos en el marco de lo que se pueda llegar a investigar en términos policiales, digamos. Tomo lo que decís, Lucy, estamos charlando con Lucy Caballero, socióloga, investigadora, integrante de Ni Una Menos, y me quedo con la necesidad de integrar cada uno de estos abordajes y estas miradas. Sin embargo, me detengo en uno puntual porque veo que es lo que más cuesta y sobre todo lo que más nos cuesta a nosotros comunicadores y comunicadoras, sobre todo la prensa hegemónica, que es esta disyuntiva entre venganza, narco o femicidio, ¿no? Y vos decías, el femicidio es una manera de mandar un mensaje de crueldad. ¿Cómo opera eso? Mira, esto tiene una historia, ¿no? Podemos hacer incluso podemos pensarlo a nivel regional. Bueno, nosotras tenemos en Argentina una de las teóricas más importantes que ha abordado la cuestión, que es Rita Segato, que ha empezado a estudiar la cuestión, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, también en Brasil, de cómo estas economías ilegales utilizaban el ensañamiento, el cuerpo de las mujeres como botín para mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje entre bandas, pero para mandar un mensaje también a la sociedad, ¿no? De esto es lo que podemos hacer, sí. Esto es lo que somos capaces de hacer para cuidar nuestros negocios y además lo hacemos con impunidad muchas veces. Y esto se empezó a hablar a nivel regional, han aparecido, insisto, México es uno de los primeros países donde se ha empezado a trabajar esta idea del femicidio como crimen político, pero también podemos pensar el caso de Ecuador, el caso de Brasil, y en Argentina lamentablemente esto está avanzando. Esto no empezó ahora se recrudeció. Lo están alertando hace meses quienes están sosteniendo la vida en los territorios, están alertando del crecimiento del narco que es hoy la primer fuente de trabajo en una economía que está, pensemos, ¿no? Una economía, Milei habla de que no hay emisión monetaria, sin embargo se están emitiendo muchísimos pesos para remunerar la timba financiera, sin embargo la economía cotidiana de la gente está de alguna manera seca, en el sentido de que no hay circulante, ¿no? Uh-huh. Hay una recesión, hay... Una recesión buscada, buscada, que inducida. Es, claro. Sin liquidez, como se entiende. Entonces, claro, desaparecen fuentes de trabajo que antes aparecían en los barrios, las changas, ser jardinero, manicura. No hay opciones, hoy no hay opciones. Entonces, ahí es donde empieza a crecer estas economías ilegales que tienen una liquidez y que empiezan a ser empleadoras, pero también empiezan a financiar los comedores. Y claramente eso arma otro régimen de género y otra economía de la violencia. Uh-huh. Y está absolutamente estudiado que ahí es donde la violencia se incrementa, se corren los umbrales, y estas bandas también intentan desarmar la organización comunitaria, que es la primera forma de protección de las mujeres, ¿no? Las mujeres cuando se organizan en cooperativas, en comedores, en general es la primera forma de salir de la violencia, ¿no? Alguna organización comunitaria en los barrios. Bueno, esto es lo que primero se fue perseguido y se intentó desarticular desde el propio gobierno, que no solamente tuvo un proyecto de desarticulación del Estado en su garante de servicios públicos, sino que también el proyecto fue descomponer lazos comunitarios. Por uh-huh. eso el ensañamiento con los comedores. Y ahí van creciendo, va dejando vía libre a este tipo de economías, ¿no? Y no es casual, ¿no? Esto es un proyecto también para América Latina, ¿no? Pensemos, estamos hablando de un continente atravesado por la guerra contra las drogas, en la que primero se aplican políticas neoliberales, se desregula la economía, se endeuda y después aparece la solución de la militarización, que además siempre
genera connivencia con estas economías ilegales. Entonces yo creo que lo que debería pasar es que estemos discutiendo esto y no la vida de las chicas. Claro. Es lamentable, realmente hay un retroceso muy grande, no nos parece casual, creemos que tiene que ver también con la forma en que los medios se concentraron y se hicieron cada vez más orgánicos a un discurso oficial, que además tiene como objetivo la proliferación de discursos misóginos, de discursos de odio. Bueno, recién escuchaba las declaraciones de Feynman, y me parece muy sintomática este intento de separar el femicidio del narcotráfico, porque evidentemente muestra el nivel de politicidad que tiene entender qué significa que se practique esa violencia contra determinados cuerpos y qué mensaje se le está dando a la sociedad. Es increíble cómo fuerza la situación la propia ministra, y claramente con un apego ideológico muy, muy caracterizado, digamos. Si no habría razón para entenderlo, o no se lo puede entender de otra manera. Y estaba revisando, además, Lucy, desde el CELS, que hizo hincapié en esto que vos estás contando sobre la presencia del Estado y sobre todo la construcción comunitaria, hasta los obispos de la diócesis de Quilmes, Carlos Ticera y Eduardo Redondo, una nota muy interesante de Washington Uranga en página. O sea, en esa amplitud de sectores hacen mención o le dan relieve a lo que vos estás diciendo, lo que significa en términos de protección la organización comunitaria y sobre todo, bueno, cuando el Estado se retira. Quiero hacerte una última pregunta, Lucy, dos en realidad. No pretendo que suene maniqueo ni nada que se le parezca, pero ¿cuántas herramientas más teníamos como sociedad y desde el Estado antes de la llegada de Milei y de alguna manera cierto triunfo en la batalla cultural respecto de este tema, y ahora? ¿O no está bien hecha la pregunta? Vos decime si le pifio. A ver, creo que se contesta en varias dimensiones. Por un lado, tenemos una dimensión muy evidente, que es, teníamos un Estado que no practicaba, nosotras hablamos de antifeminismo de Estado, ¿no? Utilizar los más altos cargos del gobierno para promover el odio contra una población. Esto lo vemos en políticas concretas. Una de las primeras medidas de Milei fue eliminar el Ministerio de Mujeres, pero también desmantelar 13 programas de prevención y abordaje de las violencias, hacer lobby en todos los eventos internacionales de organismos internacionales, llevar la posición de Argentina para que la violencia de género se deje de tomar como una problemática pública. Se ha prohibido la palabra género en documentos oficiales, se ha desfinanciado la educación sexual integral o se la ha transformado en educación conservadora, y así te podría enumerar muchísimas cuestiones que tienen un efecto importante porque habilitan una violencia, ¿no? La promueven y la habilitan, y tiene un efecto tiene un efecto político muy importante esto en las ultraderechas a nivel mundial, que tiene que ver con habilitar una violencia cercana para procesos, para personas que están en situaciones de precarización muy grandes y que de alguna u otra manera reponen un poder perdido a partir del ejercicio de la violencia contra sus mujeres, sus novias, sus compañeras de trabajo, incluso entre propios varones, ¿no? Se promueve el odio, ¿no? El odio como forma de encapsular el conflicto al interior de los perjudicados por estas políticas. Después tenemos el otro tema que es el principal, y es que si bien el crecimiento de los índices de pobreza no empezó con este gobierno, de hecho el gobierno de Frente de Todos termina con un 200% de inflación y con la pobreza subiendo. Sin embargo, había todavía muchas herramientas que le daban cierta liquidez en los barrios y otras posibilidades precarias, con pluriempleo, pero todavía había algunas opciones disponibles frente al crecimiento de las economías ilegales. Y después el otro es el efecto que está teniendo la desregulación, ¿no? La señal desde el Estado de que el capital, incluso ilegal, se puede mover libremente en territorio argentino. Claro. Al Capone es un héroe, ¿no? Exacto, exactamente. Lucy, ¿cuál es la convocatoria? Esta es la última. ¿Cuál es la convocatoria para el sábado?
sábado a las 27, sábado 27, desde las 16 horas, de Plaza de Mayo a Congreso. Los invitamos a todos y a todas. Siempre insisto cuando hablamos, porque realmente destaco mucho tu profesionalidad y tu amorosidad para tratar estos temas. Están todos y todas invitados. Estamos saliendo sobre todo para cuidar la vida, pero no solo de las mujeres, la de todos. Lucy, gracias como siempre. Abrazo grande. Hasta luego, abrazo. Lucy Caballero, socióloga, investigadora, integrante del colectivo Ni Una Menos. La convocatoria es el próximo sábado a las 16, a las 4 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo. Bien, no quería decir mal. Siempre es interesante escucharla a Lucy en esa complejidad de abordaje, pero al mismo tiempo muy clara. 5:45. AM500.